Buscadores, y ahora en este especial que estamos dedicando al Ufology World Congress vamos a hablar de realidades paralelas, que precisamente ha sido el título de uno de los talleres que hemos podido disfrutar hoy sábado con Steve Loxe, conocido vuestro porque también publica vídeos asiduamente en el canal de La Caja de Pandora. Él es licenciado en psicología, tiene estudios en física cuántica, es autor de un libro que os recomendamos, aún no habéis leído, que es Física de la Creación. Steve, bienvenido. Bien hallado, gracias por la invitación. Entonces, esto de las realidades paralelas ya no es cuestión de creencia, sino que científicamente existe. La realidad. Las realidades paralelas. Yo digo, como es una teoría, no es un modelo teórico, yo sigo manteniéndome en la relatividad, porque es relativo. De hecho, hace pocas horas antes de hacer esta entrevista, justamente estaba hablando con otra persona que estábamos realmente preguntándonos qué es la realidad, ¿sabes? Porque sencillamente depende desde qué perspectiva lo miramos, desde la perspectiva humana o paradigma creador, o digamos la fuente en sí, porque entonces podría decir que nada de lo que hay aquí existe, todo es ilusión. Porque también sabemos que la materia es ilusorio y que no es sólido. De hecho, los átomos no se tocan, ¿sabes? Entonces, si vemos desde la perspectiva cuántico, digamos así, pues en el mundo cuántico todo es relativo. Entonces, ¿por qué aún así todo se organiza? Es una energía organizada, ¿verdad? En moléculas y átomos y tal, y que nosotros tenemos una interacción con la materia y que nos parece que es sólido, y digo, no pasa mi mano por esa mesa. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa si el 99,9999% es espacio? Esto ya nos explicó Haramein, pero si miramos desde la perspectiva creador, no religioso, no hagáis aquí ideas sino que desde la perspectiva fuente absoluta, que es la fuente de la existencia de todo lo que existe, ¿no? El todo es el uno es el todo, nosotros somos fuente, la fuente misma se manifiesta en estas cosas, digamos, pero el concepto realidad para mí sigue siendo relativo, es decir, que depende, ¿qué es real? ¿Qué es lo real? Depende desde qué perspectiva lo ves tú, porque depende también de tu filtro, tus filtros mentales, lo que tú consideras que es verdad para ti. En este mundo nuestro, en la realidad 3D, llamémoslo así, realmente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros lo percibimos de alguna forma. ¿Y de qué depende cómo lo percibimos? Depende justamente de nuestras creencias, convicciones, patrones mentales, esquemas mentales, filtros. Todo eso influye en cómo percibes tú la realidad. Entonces, para ti es una cosa, para mí es otra cosa. E incluso tú estás sentado en aquella silla, yo en esa silla, yo tengo una perspectiva, tú tienes otra perspectiva. Tenemos dos realidades que estamos interactuando y hay un punto intermedio que nosotros compartimos este espacio. Hay tantas realidades como observadores. Exactamente. Por lo tanto, en esta perspectiva, todos somos creadores de realidades y de la interpretación de esa misma realidad. Entonces, cada uno hace una historia diferente. Explícame eso porque, claro, se habla mucho, ¿no? Creer es crear, ¿de acuerdo? Sí. Todos somos creadores de nuestra realidad, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿podemos manipular la materia? Con el pensamiento, por ejemplo, cambiamos nuestra creencia, manipulamos la materia. ¿Hasta qué punto podemos ser creadores de una realidad? Te explico. Realmente no existen límites. Lo que pasa es que nosotros nos hemos creado límites, pero los límites mismos son relativos, porque desde la fuente no hay límite. Lo que pasa es que nosotros mismos tenemos ese programa para crear la límite. ¿Qué ocurre? Ocurre que nosotros tenemos una creencia compartida, ni siquiera creencia, sino convicción, de que, por ejemplo, esa materia es sólida, de que, por ejemplo, no podemos saltar el proceso, de que, por ejemplo, no podemos manipular la materia. De hecho, sí lo podemos manipular. Lo que pasa que esa creencia nos impide manipularla.
aunque suene un poco raro, pero hay una película, en un episodio de Star Trek, justamente existía un planeta con una gente que eran muy psíquicos y que llega a la nave, una de estas personas sube a la nave y tiene un vaso de agua delante y dice a una chica que provenía de su raza, pero que ella no conocía a su raza por los viajes que estaba haciendo, ¿no? Y dice, pero mira, tú tienes esa capacidad, concéntrate en el agua y hazla hervir, ¿sabes?, en el vaso. Y ella, concentrándose, empezó, ¿sabes?, pero luego se salió de control, yo qué sé, y se ha vuelto a parar, ¿no? Entonces, solo con la concentración empezó a hervir el agua. Empezó a hervir el agua. Surge otra cosa en X-Men. Con tocar el agua, un chico tocando el agua lo congelaba. Entonces, estos son, vamos, habilidades, digamos así, pero... ¿Estás hablando de superhéroes, de fantasía o de realidad? No. Yo te estoy dando ejemplos de cómo sería, por ejemplo, manejar la materia. Pero fíjate una cosa, porque estamos hablando de una grabación de vídeo real, nuestro, de un hospital de China sin medicina, que es de Greg Braden, sabrás esto, del tumor en la vejiga, que más o menos de este tamaño, que desaparece en 2 minutos. Entonces, ¿qué ocurría ahí? Realmente hubo un salto cuántico. ¿Por qué? Porque la realidad no es como pensamos que es. Entonces, se saltó por encima del proceso. Realmente ahí hubo un acuerdo entre todos ellos que habían ahí dentro, los 3 practicantes de la práctica aquella, de aquella sabiduría, el que manejaba la cámara y la mujer que manejaba el aparato de ultrasonidos. ¿Qué hubo ahí? Es decir, la mujer claramente que ha recibido un entrenamiento emocional y psicológico para que pueda manejar esto, y cuando llegó el momento, pues ahí con el trance aquel en que entraron y la mujer acostada en esa camilla, crearon otra realidad, la realidad sin tumor. Entonces, realmente, ¿qué hicieron? Es pasar por una cadena de sucesos muy corto, de 2 minutos. Entonces, igualmente podría curarse, pero a lo mejor en 1 año, suponte. Igual hay una cadena de sucesos, que esto sería el proceso normal, pero lo que hicieron es saltar por encima del proceso o recortarlo en 2 minutos, o sea, acelerarlo de esta manera que sencillamente han creado algo nuevo. Eso es, para nosotros nos parece magia, ¿no? Si yo pregunto, ¿manejamos realmente la materia o es que estamos creando una realidad donde ocurre otra cosa? Pues esto es lo que tendríamos que descubrir, pero lo que yo propongo es otra cosa, es que la realidad no es como pensábamos, sino que es similar a una cinta de película. Una cinta de película de cine, por ejemplo, con fotogramas, ¿sabes? La antigua, no el digital, ¿no? Entonces, los fotogramas, si tú miras de cerca, no hay movimiento, no hay tiempo tampoco en una fotograma. Y solamente cuando pasa por delante del proyector, en la pantalla tú ves movimiento. ¿Por qué? Porque pasan 25 fotogramas por segundo. Y esto causa que el cerebro, cuando, digamos, el tiempo es más corto de 20 milisegundos que permanece una fotograma, ya se convierte en imperceptible el salto de uno a otro. Si el tiempo es más de 20 milisegundos en una sola fotograma, entonces la mente empieza a percibir, ¿sí?, las fotogramas como van saltando. El antiguo cine, ¿recuerdas que usaba 15 fotogramas más o menos? Entonces ahí iban, ¿cómo era el blanco y negro? Sí, vibraba. Temblaba. Por eso, porque no había suficiente fotogramas. Ahora ya hoy se utilizan 60. Vale, ¿qué tal si yo te digo que la realidad física es similar a esto, pero en el sentido de que son imágenes fijas tridimensionales
hasta donde tenemos la percepción, luego se coloca. O sea, yo tengo hasta mi rango de percepción, donde vea, y una persona que está más allá atrás en la sala, pues tiene otra perspectiva, tiene otro rango de imagen tridimensional fija. Pero te estoy diciendo fija, no hay tiempo ni movimiento. Y son múltiples, podría decir, infinidades de realidades superpuestas, porque nosotros realmente saltamos de una a otra 1000 millones de veces por segundo. Entonces, si el tiempo, calculamos el tiempo, cuánto dura el presente, el momento presente, pues sería una billonésima parte del segundo, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos saltando así, estamos generando una memoria por haber estado en otro lugar antes, aunque estamos sentados aquí, pero movemos, la boca se mueve, generamos sonido, estamos, digamos así, saltando realidades paralelas y estamos experimentándolas todas en orden, en una continuidad, en una direccionalidad. Por eso generamos la experiencia pasada, entre comillas. Yo no integro tiempo en mi ecuación porque sencillamente el tiempo, considero que el tiempo no es más que un efecto secundario causado por el mismo salto. Entonces es una ilusión, es una percepción de algo como si fuera un producto secundario, residuo, ¿sabes?, que genera nuestra experiencia de salto, ¿ok? No existe tiempo como tal. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo voy saltando, ¿sí?, yo tengo una direccionalidad, como digo, hacia dónde voy a saltar. Por lo tanto, aquí pues justamente sería interesante ver el taller de hoy, porque es que utilizo gráficos y utilizo unos esquemas para explicar esto. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que cada realidad paralela tiene una huella vibratoria, igual como si fuera la cinta de película, pero si te fijas, dos inmediatamente vecinas no hay casi apenas diferencia, son muy similares. Ajá. Pues en estas, como os digo que saltamos miles de millones por segundo, o por lo menos 1000 millones por segundo, sencillamente, si miramos dos realidades paralelas inmediatamente vecinas, no verás absolutamente ninguna diferencia. Para que ocurra una gran diferencia, tendría que saltarse mucho más ampliamente. Digo, si yo muevo mi mano de aquí a aquí, en un segundo digo 0, 1. He hecho este recorrido, ¿ok? Pero este recorrido yo podría dividirlo en 1000 millones de pedazos. Entonces yo recorro, 1000 millones de fotogramas. Por eso el salto es tan suave y tan fluido y tan realístico, porque además el salto en sí es tan inmediato, tan automático, tan innato, podríamos decir, que nosotros no nos damos cuenta, no percibimos el salto en sí y no necesitamos aprender a saltar, porque ya lo estamos haciendo desde nuestra naturaleza. Porque si no saltáramos automáticamente, inmediatamente, tan, ¿cómo decirte? ¿Cómo es la palabra esa? Bueno, en fin, tan automático, tan innato, ¿sabes? Como es nuestra naturaleza. Si no saltáramos así de rápido, no tendríamos ninguna realidad, ninguna experiencia de la realidad. Estaríamos dentro de una imagen fija, paralizada. O sea, es un salto que hacemos inconsciente, de manera natural, sin pensar en ello. Exactamente. El problema sí. El problema es que la pregunta no es cómo saltar, sino a dónde. ¿A dónde? A dónde saltar. Y ahora te digo una cosa. Por ejemplo, el vídeo de Gregg Braden con el tumor. Si empieza el salto, ¿ok? Vamos a decir una historia, ¿no? Tiene un inicio y tiene un final. Entonces, pero el final es un futuro probable, que no existe aún, ¿sabes? Y el pasado tampoco existe. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy en una cadena de sucesos, esto puede desembocar en el futuro probable que sea. No importa, o sea,
¿De qué depende dónde voy a llegar? ¿Cuál será mi desenlace? Depende de cuáles son mis programas, cuáles son mis creencias, cuáles son mis emociones, y en automático, es decir, que nosotros saltamos en automático constantemente, por eso estamos como estamos en el mundo, de hecho, porque todos saltamos automáticamente. Y si hay algo que dices no te gusta, como ocurre, entonces ¿qué tienes que hacer? Manejarlo. ¿Cómo lo manejamos? Hay que buscar una variable de la ecuación actual. ¿Cuál es la variable que representa aquella cosa que yo no quiero? Por ejemplo, el cáncer en este sentido, en este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría? Pues eliminar esa variable que representa el cáncer, eliminarlo de la ecuación y quedarme sin eso. Entonces, si yo os quito esa variable, ¿el resultado cuál es? Es otro ser humano con otra identidad, sin cáncer en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Hay que encontrar esa variable. ¿Qué es lo que te gustaría hacer, encontrar, crear? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría experimentar? Entonces, dices, ok, me gustaría la sanación, me gustaría, no sé, tener éxito, me gustaría cualquier cosa, imagínate cualquier cosa que te gustaría alcanzar. O me gustaría que este mundo sea mucho mejor. Vale, esto es un poco más complicado porque es co-creación. Claro. Pero tú para ti, tu realidad propia, ¿qué haces? Visualizas aquella cosa que deseas, pero tan profundamente y tan precisamente, con lujo de detalle, que tú encuentras cómo serías tú en aquella realidad si aquella cosa ocurriese para ti. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo serías tú como identidad? ¿Y cómo eres ahora? Y encuentra la diferencia entre las dos. Esa variable que marca la diferencia, esa es la variable que tú tienes que integrar en ti. Por ejemplo, si una persona pues tiene cáncer, pues a lo mejor tiene depresión, tiene ansiedad, tiene estrés, claramente. Entonces, la otra persona que no tiene cáncer, ¿qué tiene? Pues está feliz, está alegre, lo ha superado, está tranquilo, está en paz. Esa es la variable. Y yo en el libro explico que, bueno, realmente escribo la ecuación y esa ecuación contiene la sigma x, porque así lo escribo, sigma x, que es la variable que representa el cambio, digamos, o representa el presente, una variable que representa mi cáncer, y en la otra, sigma x prima, representa sin cáncer, por ejemplo, salud absoluta, si quieres. Entonces, ¿qué hago? Tengo que eliminar sigma x inicial y sustituirlo con sigma x prima, para que se convierta en mí, es decir, que o yo me convierto en ella. Para que tú saltes esa realidad. Exactamente. Cuando mi huella vibratoria coincide con la huella vibratoria de aquella realidad que yo deseo experimentar, entonces, en este caso la huella vibratoria es: yo en esa realidad no tengo cáncer, por lo tanto estoy sano, estoy feliz, estoy alegre. ¿Cómo lo hago? Entonces pienso, aunque yo tenga el cáncer en esta realidad, esté triste, cambio el estado de ánimo, empiezo a sentirme sano, sentirme alegre, y es entonces cuando doy el salto a esa realidad en la que yo estoy sano. Ok, esto es no así. Sí, pero esto no quiere decir que haga el salto tan grande como en la película o como en el vídeo, sino que estoy cambiando de rumbo. Vale. Esto no quiere decir que yo vaya a saltar por encima del proceso, sino que me permito cruzar el proceso de sanación. Pero, ¿qué ocurre? En toda la ecuación hay una cosa importante que incluso en la famosa teoría cuántica, que habla de, ¿sabes?, tirar la piedra al agua y esa piedra causa ondas circulares expansivas, ¿sí? Pero luego estas mismas ondas pues se alisan, el agua se alisa y que no ha cambiado nada. Claro. Eso proponen, ya desde hace muchos años, proponen muchos físicos cuánticos diciendo que pues interfiere la mente en la realidad, y para que las ondas cerebrales, sabemos que podemos medirlas, porque tenemos aparatos ya para medir las ondas cerebrales, claro que sí, pero dicen que pues no es suficiente de potente, de intenso, para que realmente sea significativo para crear o modificar la realidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, sino que justamente ahí en esta teoría falla algo. ¿Qué falla? ¿Sabes qué es lo que falla? La constancia.
La constancia es una variable que no está. Te doy la analogía. Tomo la piedra, imagínate que tengo una montaña de piedra detrás. Y yo cojo las piedras y tiro al agua, y tiro al agua, y tiro al agua. Es la constancia. Caen las piedras al agua. Las ondas no cesan, siguen haciéndose ondas y olas, y las olas que hacen en la orilla. ¿Sabes el efecto cómo se llama? Bueno, ese efecto, sí. El agua, la lluvia, el sol, el viento, ¿qué efecto hace sobre las rocas? Bueno, erosión. Erosión, exactamente. Sí. Es el efecto de erosión de campo, llamo yo. Efecto de erosión de campo. O sea, justamente estas olas erosionan la orilla, lo modifican. Luego las piedras caen al fondo y se acumulan y crecen, hacen una montaña y salen fuera del agua, crean una isla, desvían el agua. ¿Has cambiado algo? Claro que has cambiado algo. ¿Pero por qué? Porque hubo constancia. Con una sola vez no basta. No basta. No basta. Por eso el cambio... Pequeños saltitos hasta llegar a esa realidad. Exacto. Que tú quieres. ¿Qué ocurre? La cadena de sucesos tiene que ser el adecuado. Porque aquí está que el ser humano, ¿qué ocurre con el ser humano? El ser humano es fluctuante en sus emociones, en sus sentimientos, porque nos permitimos influir por las circunstancias. Y justamente en el tema del cáncer, ¿qué ocurre? Que la persona al tener depresión, estrés, y en psicología lo estudias porque estudias el estrés, y el estrés justamente propicia el cáncer, digamos, ayuda a que crezca, ¿sabes? Entonces, no, yo tengo que aprender a manejar mi estrés, manejar mi depresión, manejar mi ansiedad. ¿Y esto cómo lo hago? A través de inteligencia emocional. Aquí es donde realmente la cuántica con la psicología combinan, ¿sabes? Entonces, porque muchos científicos no mezclan campos, ¿sabes? Esto es un error, pero grave error, que no mezclan campos. Yo, si fuera por mí, llamaría a físicos, a psicólogos, a filósofos, a todo, sentémonos y vamos a buscar solución, ¿sabes? Pero no ocurre esto. En el mundo no ocurre, en el mundo científico. Esto es un problema, creo yo. Pero, decirte, ¿qué ocurre? Como digo que la cadena de sucesos tiene que ser el adecuado, ¿qué significa? Significa que yo me mantengo, tengo constancia en mi calma, en mi paz interior. Yo acepto mi cáncer, ¿sabes? No estoy en conflicto con mi cáncer. Es más, te voy a decir otra cosa, hay que amarlo. Hay que amar la enfermedad, porque el amor es ausencia de conflicto. Y el conflicto es, aunque no se vea, aunque no lo muestres, pero dentro te mastica, ¿sabes? Te consume y no haces nada, ¿sabes? Aunque no lo expreses. Pero la paz y el amor, si tú amas tu enfermedad y agradeces por su presencia, porque simplemente es un aprendizaje, digamos. Y si mueres, me van a preguntar, ¿y si mueres, qué haces? No pasa nada, no hay muerte como tal, es una trascendencia, ¿sabes? Tú no dejas de existir. Si mueres, pues te vas, luego te reencarnas si quieres. Bueno, pero aún no has venido no por algo. Pero a uno no le hace gracia morirse. Claro. A alguno no si le podemos a nadie, mejor, ¿no? A nadie no le hace gracia morirse. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Nosotros cuando nacemos, y aquí entra la filosofía, no hay espiritualidad, por eso tenemos que combinarlo también. Claro. Y esto es lo que escribo exactamente en mi libro, es lo que conecto todos estos campos en mi libro. ¿Qué significa? Nosotros cuando nacemos, de hecho nacemos desde el espíritu nuestro, es decir, nuestro espíritu elige a dónde nacer, en qué circunstancias y en qué familia, por ejemplo, en qué cadena de sucesos, para que esta misma cadena de sucesos se convirtiera en una experiencia válida para el crecimiento, ¿sabes? Por lo tanto, si yo veo eso, y si yo tuviera cáncer ahora, o una enfermedad incurable, pues diría, gracias, he tenido eso. Me vais a decir que estás loco. No, yo no temo a la muerte, porque no existe. No existe. Yo me muero, tranquilamente, este cuerpo se muere, pero mi conciencia perdura. Estudiad ECM, todos, poneros a estudiar ECM. Porque ya experiencias cercanas a la muerte. Exactamente. ¿Qué pasa? Mira, tenemos una cultura de muerte, podría decir,
en todo el planeta, una cultura que rinde culto a la muerte. Y no tiene ningún sentido, porque eso no es más que condicionamiento milenario, es programación. Venimos así de antepasados y antepasados y antepasados. Si nosotros logramos superar el miedo a la muerte, verás, entonces no hay más problema en el planeta. No habría más problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa, si te das cuenta, en el fondo se basa en esto, supervivencia. Pero, claro, dicen, no puede ser porque es genético, es la supervivencia de la especie que tenemos. No. Tenemos unos programas así, pero el ser humano es mucho más superior al animal, digamos así, que hay en nosotros, porque una vez nosotros éramos creadores del ira, proveniendo del ira, y realmente estos creadores del ira eran, podríamos decir, como nosotros veríamos a los dioses, creadores así, manejaban la materia. Imagínate, te quitan una manzana del árbol. ¿Del Lira? ¿Cómo del Lira? Lira, constelación de Lira, donde está Vega. Vale. Okay, la constelación de Lira. Ok, entonces, fíjate, si descubrimos esa mecánica de la realidad, esa naturaleza de la realidad, de cómo lo vamos a crear, cómo estamos creando también las realidades paralelas para luego llegar a un final y experimentar algo que tú quieres experimentar porque tienes libre albedrío, entonces, cuidado, te conviertes en creador consciente, porque ya somos creadores, pero inconscientes. Pero inconscientes, damos saltitos, ¿no? En esas realidades, pero se sabe pero por qué. Dependemos de los programas que tenemos ya dentro de nosotros, y esquemas mentales, creencias, todo eso, y convicciones. Pero fíjate, si hablamos de libertad, la libertad es justamente lo que nos quieren quitar. ¿Por qué? Porque saben que si nosotros conocemos la libertad absoluta que nos da ese poder, se acabó su historia, ¿sabes? Es decir, por eso digo muchas veces en mis vídeos, la libertad es nuestro tesoro más valioso que podemos tener. Ni siquiera la vida como tal, porque la vida nace, la vida está en todas partes, no es la vida, es la libertad. ¿Y quién nos quiere quitar la libertad? ¿Quiénes son? Ya sabes, la élite. La élite. La élite. La élite que sí que sabe cómo funciona la realidad, saben cómo crearla, saben cómo dar esos saltitos de manera consciente. Y fíjate cómo lo crean, manipulándonos, manipulando las creencias de la gente, y la gente crea aquella realidad que a ellos les conviene. Steve, la gente que nos está viendo dirá, mira, lo que dice Steve tiene mucha razón. Algunos pensarán incluso, mira, es la ley de la atracción, pero explicado de manera científica, ¿no? Por la ley de la atracción, digamos que al menos era el primer camino, o ya nos habla de la capacidad creadora que tiene el ser humano. Obviamente, esto hay que retrotraerse quizá al Kybalión, Hermes Trismegisto, por eso lo que ya estaba en las Sagradas Escrituras, pero es que ahora la física cuántica ya está explicando eso. Aunque hay ciertos datos ahí en lo que acabas de mencionar, Kybalión, ley de la atracción, hay detalles con lo que yo no estoy de acuerdo, por lo tanto en mi modelo no lo integro. Ajá. Porque no pero estoy cuando de acuerdo dices, por ejemplo, de la variable, es decir, si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que imaginar o visualizar que estoy en esa realidad en la que estoy sano, sin cáncer. Entonces, correcto. ¿cuál es la variable? Sentirme alegre, sentir que ya estoy sano. Y entonces ya te viene la alegría, la felicidad, ¿no? Pues la ley de la atracción lo que dices eso, ¿no? Sí, te sientes como si ya lo tuvieras. Sí, pero hay una cosa, perdona. Sí. Hay una cosa, digamos, un pequeño error, que Rhonda Byrne no lo explicó, o no lo sabe, no lo sé. No he hablado con ella. Mira, ella dice una cosa que es ley de la atracción, que atraigo las cosas, no atraigo nada. No estoy hablando de atracción técnicamente hablando, sino salto cuántico, es decir, yo me voy a una realidad, no estoy atrayendo la realidad, no, yo me voy a una realidad porque integro su huella vibratoria. O sea, que yo me convierto en representante de aquella realidad. O sea, que nos encajamos. Sí que aquí lo que integraría es la resonancia. ¿Ok? Muy bien. Encajo con aquella, represento, podría decir, aquella realidad. Por eso entro en la cadena de sucesos en un rumbo que finalmente acabo ahí, ¿vale? Por ejemplo, el éxito es así, éxito en negocios, por ejemplo.
con un trabajo arduo, que tú tienes las creencias que sí lo voy a lograr, por ejemplo. Eso, porque ya te has visto ahí. Exactamente. Pero es lo que diferencia a la gente que trabaja arduo con mucho esfuerzo y no lo consigue, y los que trabajan de manera ardua y con mucho esfuerzo y lo consiguen. Porque los que trabajan, se esfuerzan y tienen la visión, porque ya se ven allí, ya sienten el éxito. Incluso te digo otra cosa. La gente que cree que solamente puedes vivir trabajando duro, eso es lo que hará. Vivirá solamente a través de trabajo duro. Querer es crear. Exactamente. Y te digo otra cosa. Hay gente que dice que me voy a hacer rico sin mover un dedo, y se hace rico sin mover un dedo. ¿Por qué? Porque en eso cree. Mira a Robert Kiyosaki. Entonces, fíjate, cuando digo... A ver cómo te lo explico. Es un poco complejo. La ley de la atracción es correcto en su planteamiento, pero hay ciertos errores, digamos así, técnicos, simplemente técnicos o de la mecánica de la realidad. Simplemente es eso, no es que sí funciona, claramente que funciona, porque lo que te dicen que hagas es lo correcto. Pero hay algo que no dice. Dice, por ejemplo, repite durante el día un montón de afirmaciones positivas, etcétera, repite varias afirmaciones. ¿Para qué sirve eso? Simplemente es una herramienta para que tú empieces a creer. Pero, si la persona no cree, no va a hacer nada, aunque lo repita. Es que esa es la clave. Exactamente. ¿Por qué a tantas personas no les sirven las afirmaciones positivas y porque lo hacen, no y son disciplinados y todos los días, pero no lo sienten? Exacto. No lo sienten. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Es que fíjate, es exactamente lo que acabo de decir antes, es el sigma X. Porque en mi libro hablo de ley de la atracción, fíjate. En realidad lo que tiene que hacer la afirmación es que sea una herramienta que facilita la integración de la variable sigma X' para que hagas el cambio. Si no lo facilita o que no sirve para facilitación de la integración de sigma X, no vas a hacer el cambio. Entonces, la herramienta es obsoleta en tu caso, no vas a llegar a ninguna parte. Steve, el libro Física de la Creación, ¿dónde se puede conseguir este libro? Ya está en Amazon. En Amazon, perfecto. Ya está en Amazon, tal cual, Física de la Creación. Está en ambos modelos, o sea, tanto en ebook como en físico. ¿Tienes alguna página web donde la gente pueda tener más información? Igualmente, fisicadelacreacion.com. Igual. Pues ya lo sabéis, Steve Loxe, que hoy nos ha acompañado en esta serie de especiales que estamos dedicando al Ufology World Congress. Steve, muchas gracias. Gracias a ti.